Existen instantes en los que la compañía de otras personas resulta más agobiante que cualquier soledad, no porque nos hayamos vuelto fríos, sino porque algo ha despertado en nuestro interior que reconoce la mayoría de los encuentros por lo que realmente son. Juegos de apariencias que nos vacían, sin jamás tocar nuestra esencia verdadera. ¿Reconoces esa sensación de regresar a casa después de un día completo de conversaciones y sentirte más vacío que antes? Esta experiencia no es señal de debilidad, es una llamada de atención. En los próximos momentos nos sumergiremos juntos en las profundidades de lo que Carl Jung descubrió sobre la psique humana y nuestras relaciones. Comprenderemos por qué algunas personas literalmente nos agotan, mientras otras nos nutren. Y sobre todo, entenderemos que tu agotamiento en el trato con otros no es un fracaso personal, sino posiblemente una señal de salud mental en un mundo lleno de dinámicas inconscientes. Este viaje te conducirá a través de diferentes capas de la psique humana, desde las máscaras que portamos hasta las sombras que proyectamos en otros. No siempre será cómodo, pero será revelador. Comencemos. Imagina que una mañana despiertas y te das cuenta de que la mayoría de tus relaciones no te alimentan, sino que te roban energía. Es como si poco a poco emergieras de un sueño que ha durado años. Los rostros a tu alrededor son los mismos, pero de repente ves a través de la superficie. Reconoces los patrones, sientes la disonancia. Y en ese momento de claridad te preguntas, ¿soy yo el problema o finalmente he comenzado a ver? Carl Jung describió un proceso que llamó individuación. Es el camino hacia la integridad psíquica, hacia la integración de todas las partes de nuestra personalidad. Lo que Jung no enfatizó explícitamente, pero que se trasluce en su obra, es que este proceso inevitablemente conduce a una sensación de extrañeza frente a las masas. Cuanto más consciente te vuelves, menos puedes participar en los juegos inconscientes que forman el cemento social de la mayoría de las relaciones. Empiezas a percibir cuando las personas no son auténticas. Notas cuando las conversaciones permanecen sin sustancia. Sientes la diferencia entre una conexión genuina y un intercambio cortés. Esta percepción trae consigo una paradoja. Anhelas conexión, pero la mayoría de las conexiones disponibles se sienten como prisiones. No quieres estar solo, pero la compañía de muchas personas te hace sentir más solitario que cualquier aislamiento físico. Jung diría que esto no es señal de incapacidad social, sino de diferenciación psíquica. Has comenzado a separarte de la inconsciencia colectiva. La cultura moderna glorifica la disponibilidad constante. Quien no responde es considerado descortés. Quien necesita retirarse es visto como extraño. Quien no tiene ganas de encuentros superficiales es etiquetado como antisocial. Pero, ¿qué pasa si esta disponibilidad constante nos desgarra internamente? ¿Qué pasa si el no a otros es a veces el único sí a nosotros mismos? Jung desarrolló el concepto de la persona, esa máscara que llevamos para funcionar en sociedad. La persona no es intrínsecamente mala, es necesaria. Todos necesitamos diferentes facetas para actuar en distintos contextos. El problema surge cuando debemos mantener tantas personas contradictorias que ya no sabemos quiénes somos sin máscara. Piensa en tu día a día. En el trabajo llevas una máscara profesional, competente, controlado, amable pero distante. En la familia otra diferente, cuidadoso, paciente, siempre disponible. En las redes sociales una más, exitoso, feliz, impecable. Y con cada cambio de estas máscaras, sientes como una pequeña parte de ti se pierde. Es como si te fragmentaras en pedazos que nunca vuelven a formar un todo. Jung advirtió sobre la identificación con la persona. Cuando olvidamos que la máscara no es nuestro verdadero ser, perdemos contacto con nuestro núcleo. Aún peor es cuando nos damos cuenta de que las personas en nuestra vida no nos aman a nosotros, sino a nuestras máscaras.
Aprecian al amigo paciente, al colega exitoso, a la pareja perfecta. Pero, ¿te amarían si te quitaras todas esas máscaras y les mostraras tu ser desnudo y desprotegido? Si conoces la sensación de llevar una máscara, escribe la palabra máscara en los comentarios. La mayoría de las relaciones se basan en un contrato tácito. Yo llevo mi máscara, tú llevas la tuya, y ambos fingimos que estas máscaras son reales. El momento en que intentas ser auténtico, realmente vulnerable, realmente genuino, es el momento en que muchas personas se retiran. Tu verdad les da miedo, porque amenaza sus propias mentiras. Ese es el precio existencial de la autenticidad. Cuanto más genuino te vuelves, menos personas pueden tolerar tu cercanía. No porque algo esté mal contigo, sino porque tu autenticidad los obliga a confrontar su propia falsedad. Y la mayoría de las personas no están preparadas para esa confrontación. Uno de los conceptos más fascinantes y a la vez perturbadores de Jung es la proyección psicológica. Jung reconoció que las personas proyectan contenidos inconscientes de su propia psique en otros. Lo que no queremos o no podemos ver en nosotros mismos, lo vemos en cambio en el otro. Y a menudo reaccionamos a esta proyección con emociones intensas, como si fuera real. ¿Has experimentado alguna vez que alguien te atacara súbita y violentamente sin razón aparente, que te atribuyeran características que no encajan contigo para nada? ¿Que te conviertas en chivo expiatorio de problemas que existían mucho antes de tu llegada? Entonces, probablemente fuiste el lienzo para sombras ajenas. La sombra en terminología junguiana es esa parte de nuestra psique que rechazamos y reprimimos en el inconsciente. Todo lo que no podemos aceptar sobre nosotros mismos termina en la sombra. Y esta sombra no desaparece simplemente. Busca formas de manifestarse. Una de estas formas es la proyección en otras personas. Las personas que no han integrado su propia sombra te harán inconscientemente responsable de sus propios contenidos, reprimidos. La persona controladora te acusará de manipulación. El narcisista te reprochará egoísmo. El ansioso te percibirá como amenazante. Y tú, si eres receptivo, comenzarás a creer que algo está mal contigo. El agotamiento surge porque constantemente cargas sombras que no son tuyas. Te conviertes en contenedor de las partes no vividas, rechazadas, reprimidas de otras personas. Y lo perverso es que te odiarán por cargar estas sombras, aunque ellos mismos te las hayan cargado. Jung también habló de transferencia, un concepto que originalmente proviene del psicoanálisis de Freud, pero que Jung amplió. En la transferencia, una persona proyecta inconscientemente sentimientos y expectativas de relaciones pasadas en una persona presente. De repente te conviertes en madre, padre, salvador, enemigo, sin haber consentido nunca desempeñar ese papel. Estas transferencias salvajes son emocionalmente extremadamente agotadoras. Las personas te tratan basándose en su mundo interior, no basándose en quien realmente eres. Y cuando intentas liberarte de estos roles impuestos, a menudo reaccionan con ira o sentimientos de abandono, como si los hubieras traicionado personalmente. Hay relaciones que sistemáticamente te desangran. Das y das y das y al final quedas vacío, mientras el otro aparentemente nunca se sacia. Estas dinámicas vampíricas son sutiles y difíciles de reconocer porque a menudo aparecen bajo el disfraz del amor, la amistad o el cuidado. Jung mismo no habló explícitamente del vampirismo energético, pero su teoría de la energía psíquica se puede aplicar a esto. Describió la libido no solo como energía sexual, sino como fuerza vital psíquica general. Algunas personas han aprendido a extraer inconscientemente o conscientemente esta energía de otros, en lugar de generarla desde sí mismas. ¿Cómo reconoces una relación vampírica? Después de cada contacto te sientes agotado, confundido, pequeño. Las conversaciones siempre giran en torno a los problemas,
necesidades y dramas del otro. Cuando intentas hablar sobre ti, el tema se redirige rápidamente. Tus éxitos son minimizados, tus problemas relativizados. Eres necesario, pero no valorado. Eres función, no persona. Lo típico es que estas dinámicas a menudo funcionan con apelaciones a tu empatía. No eres explotado abiertamente, sino manipulado sutilmente. Te necesitan, no pueden sin ti. Eres el único que entiende. Y porque tienes buen corazón, das, hasta que te das cuenta de que tu bondad está siendo aprovechada. Jung habría dicho que en tales relaciones se descuida la propia individuación. En lugar de trabajar en el propio desarrollo psíquico, la energía se vierte en un barril sin fondo. La persona vampírica no se desarrolla más, porque no tiene que hacerlo. Te tiene a ti. La mentira más peligrosa es que la empatía sin límites es una virtud. Empatía sin límites es autoabandono. Compasión sin autoprotección es masoquismo. No puedes salvar a nadie sacrificándote a ti mismo. Solo tendrás dos personas ahogándose en lugar de una. Vivimos en una era de trastornos narcisistas masivos. Las redes sociales han creado una cultura donde el ego debe ser alimentado constantemente. Likes, comentarios, validación. El ser se convierte en performance, la vida en escenario. Y en esta cultura, las relaciones auténticas y profundas se vuelven casi imposibles. Jung distinguió entre el ego y el self. El ego es nuestro yo consciente, nuestra identidad personal. El self es la totalidad de la psique, el centro integrador. Un desarrollo saludable significa que el ego sirve al self. En el trastorno narcisista, el ego está inflado, separado del self, y gobierna tiránicamente sobre toda la psique. Cuando interactúas con personas estructuradas narcisísticamente, rápidamente notarás que para ellos no eres un sujeto independiente. Eres un espejo. Tu función es reflejar su grandeza. Tan pronto como afirmas tu propio valor, expresas tus propias necesidades, eres ignorado o atacado. Estas personas no pueden realmente escuchar, porque internamente están ocupadas con su propia autopresentación. Cada conversación es un escenario donde deben desempeñar el papel principal. Tus historias solo les recuerdan sus propias historias, mejores, más dramáticas. Tus dolores son comparados con los suyos y considerados menores. Tus alegrías no son compartidas, sino vistas con envidia. Jung habría reconocido este estado como falta de individuación. El narcisista se ha quedado atascado en su desarrollo, atrapado en una grandiosidad infantil, incapaz de verdadera autorreflexión. Y tú, si estás en relación con tal persona, constantemente tendrás la sensación de tener que mendigar atención que nunca llega realmente. La cultura moderna refuerza estas tendencias. La reciprocidad, base de toda relación saludable, parece ser una virtud en extinción. Las personas toman sin dar. Aparecen cuando necesitan y desaparecen cuando tú necesitas. Las amistades se convierten en arreglos transaccionales, donde cada uno calcula lo que recibe. Si también eliges profundidad en lugar de superficialidad, escribe "elijo profundidad" en los comentarios. En esta atmósfera, la profundidad se convierte en amenaza. Quien realmente quiere tener conversaciones profundas sobre sentido, muerte, miedo, amor, pérdida, a menudo es percibido como demasiado pesado, demasiado intenso, demasiado deprimente. La cultura grita solo buenas vibras. Todo lo pesado, oscuro, existencial, debe ser reprimido. Pero la vida no es solo luz. Jung lo sabía. Desarrolló toda su psicología a partir del reconocimiento de que debemos integrar lo oscuro, no reprimirlo. La negativa a enfrentar la oscuridad no lleva a la felicidad, sino a la superficialidad y esterilidad psíquica. Si perteneces a las personas que buscan profundidad, te sentirás cada vez más aislado. No porque algo esté mal contigo, sino porque la cultura celebra lo superficial.
La charla trivial es aceptable. Las conversaciones existenciales son incómodas. El silencio sobre lo esencial es normal. Expresar la verdad es tabú. Esta tiranía de la superficialidad fuerza a las personas profundas a esconder su esencia. Aprendes a adaptarte, a tener conversaciones ligeras, a sonreír cuando tienes ganas de llorar. Te conviertes en experto en ocultar tus verdaderos pensamientos y sentimientos porque sabes que no son bienvenidos. Pero esta división interna cuesta fuerza, cada día un poco más, hasta que un día te das cuenta de que ya no puedes, que ya no quieres, que la soledad de la autenticidad te es más querida que la compañía de las máscaras. Jung habló de un pequeño grupo de personas que llamó los diferenciados, personas que atraviesan el proceso de individuación, que se vuelven más conscientes, que integran sus sombras. Estas personas inevitablemente se vuelven solitarias, no por elección, sino por necesidad. Vibran en una frecuencia diferente a la masa. Hay personas que perciben cada estado de ánimo, cada tensión, cada emoción no expresada en el espacio. Sienten cuando algo no está bien, mucho antes de que alguien lo exprese. Absorben los sentimientos de otros como si fueran propios. Estas personas altamente sensibles, como se las llama hoy, viven en un mundo que para ellas es demasiado ruidoso, demasiado brillante, demasiado agresivo. Jung mismo era probablemente una persona así. Su intenso mundo interior, su capacidad de sumergirse en las profundidades de la psique, apunta a una sensibilidad pronunciada. Pero este don también es una carga. En un mundo lleno de contaminación emocional, como persona sensible, estás constantemente inundado. Cada encuentro deja huellas. Un tono áspero corta más profundo. Un comentario sin amor resuena más tiempo. Un ambiente agresivo en el espacio se siente como un ataque físico. Mientras otros aparentemente navegan sin esfuerzo por situaciones sociales, tú llegas a casa y necesitas horas para recuperarte de las impresiones. El problema es que la mayoría de las personas no entienden esta sensibilidad. Te consideran hipersensible, dramático, complicado. Te aconsejan no tomarte todo tan en serio, desarrollar una piel más gruesa, ser más relajado. Pero no puedes. Es como si le aconsejaras a alguien sin párpados que no parpadee tanto. Jung diría que las personas altamente sensibles tienen acceso más directo al inconsciente colectivo. No solo sienten sus propias emociones, sino también las fuerzas arquetípicas que fluyen a través de la psique colectiva. Esto los convierte en potenciales videntes, artistas, sanadores, pero también hace que su vida diaria sea un desafío. La única solución es el autocuidado radical. Los límites no son opcionales, son vitales para la supervivencia. El retiro no es debilidad, sino necesidad. La soledad no es castigo, sino sanación. Debes darte permiso a ti mismo para estar menos disponible, menos social, menos adaptado. Imagina que tu ser interior es agua cristalina. Cada interacción con personas inconscientes y caóticas es como una gota de tinta que cae en el agua. Después de suficientes gotas, el agua ya no está clara. Está turbia, oscura, no potable. Necesitas tiempo solo para clarificarte, dejar que la tinta se asiente, volver a tu claridad original. Esta metáfora no es exageración, es realidad para personas sensibles. Sin fases regulares de silencio, soledad, contemplación, puedes perderte a ti mismo. Te conviertes en un calentador de paso para emociones ajenas, un médium sin sustancia propia. Carl Jung describió la individuación como el proceso de toda la vida de convertirse en el propio verdadero ser. Es un camino de creciente consciencia, de integración de partes reprimidas de la personalidad, de reconciliación de opuestos internos. Pero este camino es todo menos sociable. Es fundamentalmente solitario. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no recorren este camino. Permanecen en el sueño colectivo,
identificados con sus roles, sus personas, las expectativas de la sociedad. No cuestionan, no reflexionan, no penetran en sus propias profundidades. Y cuando tú comienzas a despertar, a cuestionar, a cavar más profundo, automáticamente te alejas de ellos. No es que abandones a las personas, es mucho más que entras en un nivel de desarrollo diferente. Tus conversaciones, tus intereses, tu forma de vivir cambian. Lo que antes parecía importante se vuelve sin sentido. Lo que antes era ignorado se vuelve central. Y las personas en tu vida que no van contigo se quedan atrás. Jung habló de la soledad de la individuación. Es una soledad necesaria. Debes separarte de la masa para encontrar tu propia esencia. Debes hacer que las voces externas sean más silenciosas para escuchar la voz interior. Si estás listo para escuchar tu voz interior, escribe la palabra voz en los comentarios. Esto a menudo significa que las amistades terminan, que los miembros de la familia ya no te entienden, que eres marginado socialmente. Pero esta soledad es paradójicamente también una forma de conexión. Te conectas con tu ser más profundo, con lo que Jung llamó el self, el centro y totalidad de la psique. Esta conexión interior es más estable, nutritiva y veraz que la mayoría de las relaciones externas. Lo más difícil es la tentación de volver. Cuando la soledad oprime, cuando el aislamiento social duele, viene la tentación de adaptarte de nuevo, ponerte las viejas máscaras, tragar las preguntas incómodas, esconder la profundidad, volver al rebaño, a la seguridad de la pertenencia, aunque sea una pertenencia falsa. Pero Jung advirtió enérgicamente contra esto. El retorno a la inconsciencia, después de haber sido consciente una vez, es muerte psíquica. Es traición al propio ser. El precio de la pertenencia sería la pérdida de tu alma, y ninguna cantidad de aceptación social puede compensar esta pérdida. Así que sigues adelante, solo si es necesario, sabiendo que este camino es el único posible para ti, confiando en que al final de la individuación no está el aislamiento, sino una forma más profunda de conexión con aquellos pocos que también han recorrido este camino. El punto en que reconoces que eres emocionalmente autosuficiente es a la vez liberador y aterrador. Ya no necesitas a nadie para sentirte completo, ninguna validación externa para conocer tu valor, ninguna compañía para no estar solo. Has llegado a ti mismo, y esta llegada se siente como el final de una larga huida. Jung llamó a esto la conjunción de los opuestos, el matrimonio de ánimus y ánima, la integración de todas las partes de la personalidad en un todo. En este estado ya no estás fragmentado, ya no buscas la pieza faltante fuera de ti, estás completo. Pero esta completitud te hace peligroso para muchas personas. Alguien que no te necesita no puede ser controlado. Alguien que se basta a sí mismo no puede ser manipulado. Alguien que descansa en sí mismo ya no puede ser explotado. La mayoría de las relaciones se basan en necesidad mutua, en dependencias no expresadas. Cuando abandonas esta base, te conviertes en amenaza. Aquí surge el malentendido de la independencia emocional como frialdad. Las personas confunden tu autarquía con indiferencia. Interpretan tu autosuficiencia como arrogancia. No pueden comprender que no los amas menos, sino que los amas de manera diferente. Desde la plenitud, en lugar de desde la carencia. Desde la libertad, en lugar de desde la necesidad. Jung distinguió entre retiro neurótico y contemplación madura. El retiro neurótico es huida del mundo por miedo. La contemplación madura es elección consciente desde el autoconocimiento. Lo primero es evitación, lo segundo es integración. ¿Cómo sabes de qué lado estás? La respuesta está en tu constitución interior. Cuando estás solo y te sientes ansioso, vacío, inquieto, probablemente es huida. Cuando estás solo y te sientes tranquilo, pleno, centrado,
es elección. La calidad de tu soledad revela su naturaleza. No toda persona está hecha para la vida en constante compañía. Algunas almas son por naturaleza contemplativas, introvertidas, dirigidas hacia adentro. Jung mismo era tal persona. Sus fases más productivas las pasó en retiro, en diálogo con su inconsciente, escribiendo, reflexionando. La sociedad trata de convencernos de que la interacción social constante es saludable y la soledad es patológica, pero esa es una proyección colectiva. La verdad es que diferentes personas tienen diferentes constituciones psíquicas. Para algunos, la estimulación social es vivificante, para otros es agotadora. Jung habló de introversión y extraversión como tipos de actitud fundamentales. El introvertido obtiene su energía del mundo interior, el extrovertido del exterior. Si eres introvertido y tratas de vivir como un extrovertido, te sentirás agotado, vaciado, alienado. Actúas contra tu naturaleza. La aceptación radical de tu propia constitución es un acto de amor propio. Te permites ser como eres, no como otros quieren que seas, no como la sociedad quiere que seas, sino como realmente eres en tu naturaleza más propia. Imagina un observatorio en lo alto de una montaña. Cuanto más alto subes, menos personas te acompañan. El aire se vuelve más delgado, los senderos se vuelven más estrechos. En algún momento caminas solo, pero cuando llegas arriba, la vista es infinita. Ves conexiones que desde abajo son invisibles. Entiendes patrones que de cerca parecen caóticos. Esa es la metáfora de la individuación. El ascenso a la consciencia es un ascenso a la soledad, pero también es un ascenso a la claridad. Sacrificas la calidez de la multitud por la claridad de las alturas, y en esta claridad encuentras algo que es más profundo que la pertenencia. Encuentras la verdad. Jung creía que al final del proceso de individuación no está el aislamiento, sino una conexión más profunda con el inconsciente colectivo, con las fuerzas arquetípicas que nos conectan a todos. No estás separado de la humanidad, solo estás separado de su superficialidad. Estás conectado en un nivel más profundo e invisible. Desde esta altura puedes mirar con compasión a las personas de abajo. Entiendes sus juegos, sus máscaras, sus proyecciones. No los juzgas, porque estuviste allí. Sabes lo difícil que es el ascenso. Sabes que no todos están listos. Y eso está bien. Si has escuchado hasta aquí, probablemente te reconoces en muchas de estas descripciones. Te sientes visto, quizás por primera vez. Y eso no es casualidad. Estas palabras son para aquellos que están despertando, para aquellos que sienten que algo no está bien con la forma en que nos tratamos unos a otros, para aquellos que están listos para ir más profundo. Si quieres más de este tipo de reflexión, si quieres seguir sumergiéndote en las profundidades de la psique humana, te invito a suscribirte a este canal. Aquí no se trata de soluciones rápidas o frases motivacionales superficiales. Aquí se trata de verdad, aunque sea incómoda. Aquí se trata de profundidad, aunque haga sentir solo. Escribe en los comentarios qué experiencia te ha tocado más. ¿Dónde te has reconocido? ¿Qué máscaras llevas? ¿Qué sombras se proyectan sobre ti? Tu historia podría ayudar a otros a sentirse menos solos en su propia individuación. Somos pocos, pero estamos conectados por lo que hemos visto, por la verdad que ya no podemos ignorar.